Vamos a dar inicio a esta presentación del webinar de traumatología. Yo soy el doctor Armando Guillén, médico traumatólogo, miembro del servicio de traumatología del Centro Médico Docente de la Trinidad, miembro del cuerpo docente del Centro Médico Docente de la Trinidad. Soy especialista en medicina deportiva, cadera, rodilla y hombro, y tengo la mayor dedicación a cirugía de cadera. La información de estas presentaciones que vamos a hacer, más o menos lo que hemos acordado, según lo que conversaba con los residentes, es planteado 6 webinars de traumatología. Los temas están sugeridos por los residentes. Yo voy a tratar de ver qué les conviene más y dependiendo de las necesidades que ustedes tengan. Va a ser planteado uno semanal, con un día y hora preestablecido. Hasta ahora traumatología trabaja los días viernes, según lo que ustedes me dijeron, así que vamos a tratar de hacer las presentaciones sean todos los viernes. Más o menos 1 hora de duración. Lo ideal es que sea interactivo, con sesiones para preguntas. Está planteado hacer los talleres respectivos de cada más o menos de las presentaciones. Ya veremos cuándo nos podamos reunir o hacer talleres por vía online. Y el nivel de estos webinars son más o menos para médicos residentes, médicos RAM, médicos rural. Hacia allá van dirigidos los tips y los datos que yo pueda darles. Aquí es muy variado el nivel de médicos, de tanto estudiantes como niveles ya especialistas. Por eso les planteo que el nivel principal es médicos residentes, pero se aceptan cualquier participación. ¿Cuáles son los temas hasta ahora por ustedes planteados? Me mandaron introducción a la traumatología, inmovilizaciones, materiales utilizados, que no entendí más o menos de qué se trata, fracturas, tipos, abordaje, complicaciones, trauma articular, todo lo que es el dolor del trauma articular y estudio de la rodilla. Esto lo vamos a ir trabajando con ustedes, esto es algo dinámico, tenemos 6 temas planteados, vamos a ver cómo lo vamos a ir desarrollando. Tengo por ahí 2 temas. Está el tema de la introducción a la traumatología, lo que habíamos visto antes, introducción a la traumatología e inmovilizaciones. Voy a tratar de pasar más o menos rápido, introducción de la traumatología. Es algo bastante teórico, pero me parece una información importante para ustedes, saber qué se trata más o menos esto. Y después comenzamos la parte inmovilizaciones, que ya les iré explicando. Arrancando con el primer tema, la introducción a la traumatología. El nombre completo de la especialidad médica es cirugía ortopédica y traumatología, así dice el título cuando nos graduamos. Nosotros pertenecemos a la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología, el logo que están viendo abajo. El logo de traumatología es el árbol que tiene amarrado un árbol alrededor. Eso viene de 1741, cuando comenzó la parte de traumatología ortopedia, era más ortopedia, trabajaba en corregir las deformidades de los niños. De ahí vino un cirujano francés que comenzó a trabajar con el tema ortopedia, orto, derecho erguido, y pedia, educación. Por eso está el tronco tratando de corregirse su crecimiento, y ahí es donde nace más o menos todo el logo y la formación de nosotros de las desviaciones que hay. ¿Qué es la traumatología? La cirugía ortopédica es la especialidad que se ocupa del estudio, desarrollo, conservación y restablecimiento de la forma y de la función de las extremidades, la columna vertebral y sus estructuras asociadas, por medios médicos, quirúrgicos, físicos, que son los ortopédicos. Les puse en cursiva 2 palabras, la palabra función y la palabra estructuras asociadas. Es relevante la función porque cuando nosotros hagamos un restablecimiento de la forma, tiene que ser también que funcione, que cuando ustedes terminen de hacer el tratamiento médico eso vuelva a funcionar. No sirve enyesar a alguien, dejarlo inmovilizado y después queda con una atrofia, algún defecto, o intervenirlo quirúrgicamente y quede como una lesión. Eso no tiene sentido. Hay que volver a recuperar la función, eso es importantísimo. Y la palabra de su estructura asociada, por lo que dice abajo, nosotros manejamos el sistema musculoesquelético, todo lo que es hueso, solamente huesos, músculos, tendones, ligamentos, las articulaciones, pero también manejamos mucho los vasos sanguíneos y los nervios, están íntimamente relacionados ambos. Vamos hacia la subespecialidad en traumatología, y hay muchas subespecialidades ahora, cada vez más. Pueden ser por regiones anatómicas, hay subespecialistas de columna, mano, pie, rodilla. Tenemos subespecialidades por actividades, todo lo que es medicina deportiva, por edades, hay traumatología del adulto mayor, traumatología pediátrica, por patología, tumores óseos y tejido blando. Tenemos también su especialidad por la parte de fracturas, artroplastia, artroscopia, o sea que tú seas especialista nada más que en artroscopia en la cirugía, requiere un entrenamiento mayor y más dedicado. ¿Cuáles son nuestras especialidades médicas cercanas? Medicina física y rehabilitación, muchísimos, casi yo creo que todos los pacientes de nosotros terminan con medicina física y rehabilitación. Estamos muy ligados a toda la parte de diagnóstico en radiología y imagenología,
Estamos con infectología, las complicaciones, reumatología. Estamos muy ligados a cirugía vascular, por lo que les conté de los vasos sanguíneos, y la parte neurocirugía, todo lo que es la parte neurológica. Trabajamos todo el tiempo en muy contacto cercano con estas personas, además de otras especialidades, por supuesto. Campo de acción. Esta es una lámina bastante recargada, pero viene dedicada un poquito al departamento de educación, porque ya esto es lo que es la nueva educación, que es educación por competencia. Estas son las competencias de nuestra área de traumatología. Están aquí enumeradas y son para poder con esto, la base de desarrollar cualquier programa que nosotros quisiéramos hacer aquí, como queremos hacer la parte de docencia en traumatología, hacer la parte del posgrado de traumatología aquí. Lo primero que tenemos que definir son nuestras competencias. Hasta ahora esto es un primer listado ambicioso de cuáles son las competencias. Conocimiento de la ciencia, aquí está descrita. Conocimiento de las ciencias básicas, los aspectos asistenciales, aspectos terapéuticos, aspectos quirúrgicos. Esta es una lámina bien interesante para la parte de educación. ¿Cuáles son las actividades ya exactamente? ¿Qué hacemos el día a día? Pasamos revistas de hospitalización, atender interconsultas, hacemos cirugía, vemos la parte de emergencia, cubrimos actividades en la consulta. La población de nuestros pacientes es una mezcla de bastantes edades, acuden al médico por un problema específico relacionado con su sistema musculoesquelético. Pero en general es un paciente que está en un buen estado general. Por eso que ustedes ven que nosotros los médicos estamos como relajados. La mayoría de nuestros pacientes están en buen estado general. Claro, las emergencias son otro tema. Y la cirugía que se complica son otro tema. Primera causa de consulta nuestra, el dolor. La segunda causa, la limitación funcional. Esos son los motivos por que vienen para nosotros. Las guardias de emergencia incluyen tratamientos ortopédicos y quirúrgicos. Aquí es donde mostramos más nuestras habilidades, toda la parte manual, toda la parte que tenemos que desarrollar y el entrenamiento. Y por último, hay una responsabilidad con las emergencias, ya que los pacientes por traumatismos mayores suelen necesitar los servicios de un cirujano ortopédico. Siempre estamos de guardia, muy pendientes de la guardia de emergencia por esas complicaciones. Aspectos de interés en la especialidad. ¿Por qué me parece muy interesante esto? La variedad y el desafío de las diferentes patologías. Es bastante dinámica, con formas nuevas de aproximarse a los problemas. Esto está todo el tiempo en evolución, todo el tiempo se están cambiando conceptos y avanzando rápidamente. Unos tratamientos novedosos en actualización constante. La cirugía es otra cosa muy satisfactoria. Todas las cirugías son bastante resolutivas. Usted ve algo que está dañado, lo repare y lo vaya funcionando, eso la verdad que es bastante gratificante. Un requisito, un término que me llamó la atención de todo esto, se requiere una mente biomecánica. Eso es algo interesante porque cada vez que nosotros vamos a explicar uno de los problemas, estamos hablando de traumatología, hablamos como biomecánica. Eso es una forma particular de nosotros de conversar. Actualidad de la traumatología. Hay una tendencia fuerte a la subespecialidad. Cada vez nos estamos entrenando más, pero es difícil saber de todo. Sobre todo que la información ha crecido mucho, entonces todos vamos hacia subespecialidades. Están las técnicas mínimamente invasivas, hay nuevas técnicas operatorias, hay investigación combinada con especialidades médicas en relación a la osteoporosis y avances continuos. Todo lo que es la ortopedia digital, tecnología, todo lo que es la impresión 3D, cirugía robótica, inteligencia artificial, todo lo que están viendo ahí, eso ya está en boga, eso está funcionando, está en la parte de investigación, una más avanzada en hospitales con más capacidad económica, la tienen mucho más avanzada. El tercer mundo venimos atrás, pero pegados hacia eso es lo que estamos. Esa es la actualidad. ¿Cuál es el futuro? El reemplazo del tejido dañado, del tejido para un tejido nuevo, todo lo que es la bioingeniería, la genética, todo lo que es las células madre. Ese desarrollo, ese va a ser el futuro de la traumatología. Por último esto, ¿cuáles son las referencias de traumatología? Vale la pena que le tomen una foto ahorita con el celular a esto, porque esto los puede sacar ustedes en problemas e información bastante inmediata. Aquí les comento 4 direcciones, páginas de referencia que tienen bastante información, lo que es traumatología, tratamientos, educación. Esto les puede servir bastante, o si ustedes están en su rural, necesitan poder conectarse a algo que les dé una solución, aquí las pueden conseguir. La primera página es de la asociación, la AAOS, es de la Sociedad de Traumatología Americana. Su página de información es la OrtoInfo. Después viene abajo está la internacional, que es la OTA, que es americana también, la correlación de la europea, que es el EFORT, que es la Federación de Asociaciones Europeas de Traumatología, o sea, todos los países europeos están ahí unidos en la parte de EFORT. Eso es bien completo y bien interesante. Por último, la página de ISACOS es la página de Medicina Deportiva Mundial, una de las mayores asociaciones mundiales, bien actualizada, bien interesante todo lo que tienen ellos. Con esas 4 páginas, tengan ahí su celular y a la hora que necesitan una información de inmovilizaciones, traumatismo, información, esta base de aquí, por aquí pueden llegar a bastante conocimiento.
Por último, una presentación breve del servicio de traumatología del Centro Médico Centro de Trinidad. Aquí contamos con una unidad de traumatología con 13 médicos especialistas. Estamos ubicados en el piso 1 del edificio Santinés. Vemos la parte de consulta, emergencia, las interconsultas, todo lo que es cirugía y hospitalización. Además, existen aquí 4 subunidades que pertenecen al servicio de traumatología: la de rodilla, columna, pie y tobillo, tumores óseos. Todas están compuestas por especialistas que están dedicados exclusivamente a estas áreas. Ellos ven la parte de cirugía y consulta en este lado. Aparte, funciona aquí también un servicio de cirugía de la mano, paralelo al servicio de cirugía de traumatología, y hay médicos de ortopedia y traumatología infantil en pediatría. Ok, vamos a el segundo tema. El primer tema, todo lo que es un poco de traumatología, una introducción. Este segundo tema, de inmovilizaciones, me pareció al principio como aburrido y poco interesante, pero oye, me metí y traté de desarrollar, resulta que hay millones de cosas. Entonces, tengo un resumen, vamos a ver qué tan completo va a estar este resumen. Quizás la primera parte un poquito teórica, pero la segunda parte ya, cuando empiecen las imágenes por región y por zonas, desarrollando la fotografía, quizás sea más práctica para que ustedes lo entiendan. Vamos a comenzar con el tema de inmovilizaciones. Definiciones, que siempre comenzamos por la definición. Procedimientos encaminados a reducir, limitar o imposibilitar de manera parcial o absoluta la movilización de determinadas regiones anatómicas, extremidades o articulaciones. Esta no tiene mayor ciencia. Esta lámina, conceptos básicos. Le pongo una estrellita amarilla porque esto es básicamente la información que yo le quiero transmitir a ustedes. Esto es lo que se van a llevar para la casa y lo voy a repetir al final. Ya a ver cómo todos estos conceptos los vamos a ver durante toda esta charla, se los repito al final, porque esta es la base de la inmovilización. Llévense la idea de que una inmovilización es temporal, eso no es permanente, las inmovilizaciones son temporales. Importante, alivian el dolor, lo van a ver, se lo voy a recalcar a cada rato, son muy útiles para la parte del dolor. Requieren una técnica adecuada, porque si no, pueden hacer daño. Requieren criterios para implementarla, hay que saber cuándo colocar una inmovilización, dónde, cómo y por qué hay que saber colocar la inmovilización. Esa parte la tenemos que manejar lo mejor posible. Le voy a tratar de dar la mayor tips y base de idea, pero es difícil sin un taller práctico de ver la parte final, pero aquí creo que cubrimos bastante esa área. Una de las cosas es por lo menos inmovilizar 2 articulaciones. En caso de que tengamos una fractura de antebrazo, radiocúbito, es importante que la inmovilización cubra muñeca y codo para que realmente quede inmovilizado. Esto lo vamos a explicar con más calma más adelante. Es importante por lo menos inmovilizar arriba y abajo para que no se mueva la parte de la fractura o el daño. En caso de traumas relevantes son obligatorias. Esto es para recordarles que hay veces que le da miedo si quieren poner una inmovilización o no lo saben. Tienen que saberlo porque es importante, pues si no pueden quedar lesiones permanentes ahí. Por último, importante también, requieren ser supervisadas. Uno puso una inmovilización y la dejó la buena de Dios. Eso se puede complicar, problemas vasculares, problemas de malas posiciones, cuando se retira, eso puede complicar al paciente. Entonces planifiquen siempre cuándo va a ser la supervisión para retirarlo y llevar un control de esto. Esta es la base que le vamos a repetir a cada rato a ustedes. Vamos a ir contestando preguntas. ¿Cuándo inmovilizar? Yo creo que son 3 situaciones cuando ustedes colocan las inmovilizaciones. Inmediato, cuando acaba de ocurrir un accidente, un politraumatismo, un accidente al aire libre, un choque en casa, donde ustedes son el primero que atienden a la persona y le van a colocar una inmovilización. Segundo caso, en este primer caso no tienen mucho material para trabajar, ustedes no tienen un yeso, no tienen una férula, ya vamos a ir viendo cómo podemos ir resolviendo en esos casos. Segundo, cuando ya el paciente llega a una unidad médica, en su ambulatorio, donde están haciendo rural, si están trabajando en una emergencia, si están en un consultorio y llegó el paciente para hacer una inmovilización, ya ahí ya ustedes sí deberían tener materiales, depende de la dotación que tengan, y depende de la cantidad de información, podrán hacer más avanzado o menos avanzado las inmovilizaciones, pero ya hay que tener conocimientos médicos para este nivel y es a donde está dedicada más esta charla. Por último, como tratamiento médico postquirúrgico, esto ya es más especializado. Yo después que hago una reducción, una fractura de Coles, algunos se pueden tratar con yeso, pero hay que ponerlo en posiciones muy específicas porque requiere controlar varias fuerzas de desviación sin crear problemas vasculares o neurológicos. Se los explico un poquito más adelante también. ¿Okay? ¿Por qué inmovilizar? ¿Por qué las inmovilizaciones? Inicialmente
al momento con el traumatismo, el dolor, uy, eso alivia bastante el dolor. Inmovilicen a ese paciente, bueno, y le va a agradecer bastante. Limita el daño continuo que está pasando, disminuye las complicaciones de las lesiones. Una fractura con un miembro que esté totalmente en una posición muy antálica puede estar colapsando la parte circulatoria o lesionando un nervio. Si eso es permanente en las horas, por supuesto se crean daños permanentes. Debemos tratar de reducirlo e inmovilizarlo para restaurar y mantener la posición anatómica original y para asegurar el traslado. Ya después, como tratamiento, por diagnóstico, por cirugía, lo que vimos en la segunda o tercera etapa, por supuesto ayuda para el dolor. Ya ahí sí se promueve la formación de puentes óseos, ya hay para lograr el efecto del tratamiento que estamos buscando, corregir y facilitar una osteosíntesis y mantener la posición y la anatomía original. Les recuerdo, la inmovilización alivia el dolor, esto es, bueno, directo. Entonces, traten de toda persona que tenga problemas, su consulta, colocarle una inmovilización y después ven cómo resuelven. Claro, hay que saber cuáles, pero eso ayuda muchísimo. ¿Cuánto tiempo inmovilizar? Esto depende de los casos. Esto es un tip que le estoy dando más o menos por traumatología a ustedes que son residentes, porque siempre me preguntan, bueno, ¿y cuánto tiempo es el yeso? ¿Cuánto tiempo una férula? ¿Cuánto tiempo usted lo deja? Esto es una guía general más o menos. Nosotros nos manejamos que la mayoría de los casos son de temporal corto. Toda esa férula se cayó, hay una contusión, me duele la mano, vengo porque me duele algo. Le colocan una férula entre 1 y 3 semanas. Depende de que baje la inflamación, de que vaya el maltrato por la contusión de los tejidos blandos. Usted le coloca una inmovilización, una férula en la muñeca. Pasa mucho en pediatría, viene el niñito, se cayó, se golpeó, descartaron que no hay una lesión. Se coloca una férula, eso lo alivia, pero claro, se quita rápido. La semana ya el chamito estaba botando esa férula, pero le alivia bastante el dolor inicial. De 1 a 3 semanas, eso dependerá por supuesto del caso, del dolor, la patología. La otro caso, ya cuando es más fuerte, las inmunizaciones duran 4 o 6 semanas. En caso de una fractura en promedio dura en pegar 6, 8 semanas. En los niños menos, en los pacientes adultos mayores un poquito más. Eso dependerá, uno va ya después calibrando, pero ya sé más o menos que una inmovilización debe llegar unos 2 meses a lo sumo. Habrá casos individuales para eso. Mientras tanto, se planifica la evaluación periódica según la complejidad. Por eso es importante saber, depende del caso. Si es muy leve, una inmovilización corta. Y depende del tipo de inmovilización, una férula o un yeso definitivo. Lo vamos a ver ahora. Nosotros los traumatólogos nos vemos por semanas. Es así como la parte obstetricia se ve por meses y semanas de gestación. Nosotros manejamos también la recuperación por semanas de recuperación. Materiales y equipos de inmovilización. Esto es lo que, tratando de contestar una pregunta que me hicieron ahí ustedes que colocaron el tema, ¿qué material y qué equipo utilizar? Bueno, voy a comentar un poco al respecto de esto. Va desde lo más sencillo, vendajes, después vienen los yesos, todas las férulas, todos los inmovilizadores, collarines. Vamos con fotos a tratar de mostrarlos un poco y de ver qué se tratan más o menos todos estos temas. El primero de ellos, los vendajes. Hay millones de vendajes. Nosotros conocemos nada más la bendita sencillita esa de farmacia, que siempre es cortica y en 2 vueltas se acaba. Resulta que hay un mundo de vendajes y todo lo que es inmovilización requiere vendajes, que sí son rígidos porque tiene yeso y se coloca firme después de mojarlo o abrirlo, pero siguen siendo vendajes, ¿okay? Y los vendajes blandos tienen la diversidad, unos son más elásticos, otros menos elásticos, y eso viene mucho para la parte actual, todo lo que son los vendajes funcionales. Bien, requieren diferentes vendas que son unas más firmes, otras para aguantar el vendaje sobre la parte anatómica donde los colocamos. Unos son más elásticos y menos elásticos. Entonces ahí tiene una foto de bastantes vendajes para que vean que esto tiene un poquito más allá, tanto la técnica de cómo colocarlo. Eso lo pudiéramos ver en los talleres y voy a comentar un poquito cuando vayamos en la parte anatómica. Con los vendajes, ojo con la compresión. Este es el gran enemigo de los vendajes. Es preferible que le quede flojo y se le suelte la venda, ¡ay, carrizo! Y se le mueve la férula. No debería ser. Pero si está comprimido, ahí ya vienen entonces problemas vasculares, problemas neurológicos, bueno, y el dolor. La gente se les queja bastante. Le ponen vendaje en la mañana, en la noche lo llama a medianoche, eso le aprieta mucho. Eso hay que practicarlo y hacerlo para tener la tensión suficiente. Acuérdense de una correa. Uno coloca una correa muy floja, se te cae el pantalón. Muy apretada, molesta y no la aguanta. Debe que hacer eso, debe quedar entallado y justo. Cuidado con este enemigo, o yo por lo menos lo considero peligrosísimo, el Coban. El Coban es una venda que es muy bonita de colores y se coloca al final y bastante adorna muchísimo.
Pero una venda, después que ustedes la colocan, sigue haciendo un efecto de compresión bárbaro. Cuidado, porque a la hora de ponerla, la gente la coloca, no se da cuenta y eso empieza a ser una compresión fortísima. Tiene una técnica para colocarla que hay que estirarla primero y después colocarla con la menor tensión posible. Cuidado cuando manejen este tipo de vendas estilo Coban. De los yesos, bueno, ya saben que hay yesos normales y tradicionales, que está a la izquierda, el típico el yeso Gibsona o cualquier otra de esas marcas, y a la derecha vemos los yesos sintéticos. Uno es de sulfato de calcio y el otro son de resinas sintéticas. Vienen en bolsas de aluminio, apenas se abren, ellos empiezan a proceder a secarse, uno tiene que dar la forma a ellos. Abajo un yeso sintético, un yeso tradicional, eso requiere el arte de colocarlo, siempre lleva colocada una guata, acuérdense que esto tiene guata, hay que colocarle previamente para acolchar los puntos de contacto y para hacer que por supuesto la resina ni el yeso se peguen a la piel, requiere su bata. Hay algo que llaman las estoquinetas que requieren eso, pero igual la estoquineta se requiere la guata para los puntos de mayor contacto que tengan ustedes al colocar esto. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Más que todo, todavía desde los egipcios que se inventó el yeso tradicional, eso se moldea, cuando uno lo coloque, se moldea como la arcilla totalmente en la región anatómica, son mucho más moldeables y maleables. En cambio, el yeso sintético es mucho más rígido, no se adapta exactamente a todos los contornos del cuerpo humano. Sirve, es mucho más estético, es mucho más liviano, es más firme, mucho más difícil de quitar, requiere yeso cierre de yeso para retirarlo, pero sirve perfectamente. Lo que pasa es que cuidarse para manejarlo un poquito, porque generalmente puede quedar en contacto y hacer presiones en zonas después que uno los coloque. Esto dependerá de su habilidad con el taller cuando los vayan colocando. Una cosa es el yeso cerrado y otra cosa es las férulas. Férulas, hay de todo tipo. Básicamente en la emergencia nosotros, para una inmovilización básica están las dos de arriba. Las férulas universales que encontramos en la emergencia, donde sirven para cualquier miembro superior, cualquier miembro inferior, son bastante prácticas. Acuérdense lo que lo dije, esto alivia el dolor, alivia el maltrato. Utilícenlas y traten, si no las tienen, de fabricarlas. Si no las hay, como ya tienen ahí ya una neumática, que eso a mí me asusta porque a veces hace mucha presión, pero las azules que están viendo arriba a la izquierda, esas ahí en la emergencia son ideales para llegar al paciente. Llega a la emergencia, se inmoviliza, se acaba el dolor, se acaban las otras complicaciones, el paciente se puede trasladar y mover mucho mejor. Hay férulas de todos los tamaños, como ven, férulas hasta para los dedos digitales. Abarcan diferentes regiones anatómicas, manos, tibias, pie, como están viendo allá abajo. Esta ya de los inmovilizadores. Las férulas anteriores yo decía porque eran estáticas. Ya pueden ir los inmovilizadores dinámicos, son férulas más avanzadas, donde ya son para casos donde ya viene la parte de recuperación, donde uno quiere ya empezar a movilizar al paciente. Todo un tema, los collarines para todas las inmovilizaciones, hay variedades de collarines, ya lo iremos viendo y eso lo maneja usted en la emergencia. Camillo de traslado, este tema se lo traigo porque estamos hablando de inmovilizaciones, inmovilizar a un paciente. Y ustedes cuando estén en un rural, le esté llegando la ambulancia, van a llegar, lo importante es manejar una inmovilización que sea completa, que el paciente venga bien sujeto, inmovilizado como ven en la cabeza, por eso se lo pongo 2 veces, el cuello, los traumatismos cervicales, abajo el traslado de esos pacientes. Y yo creo que esta es la parte importante de los traslados, no es tanto la camilla. Aquí lo importante del traslado es el personal, entrenar al personal de cómo agarrar la camilla. Me cansé de ver gente que se le caía la camilla, se caía el paciente de la camilla, y eso era el chiste constante, le ponían algo y para el suelo se iba. Entonces, hagan hincapié, tanto como hicieron hincapié en inmovilización y lo van a colocar en una camilla, donde lo tengan, en que se traslade correctamente ese paciente. Para eso hay que hablar bastante con el personal. Por último, de materia, las improvisaciones. Eso lo vemos mucho en el rural y lo vemos mucho en los ambulatorios que no hay. Cuidado con las improvisaciones, y se lo vuelvo a recordar al final. Usen algo sencillo, usen algo de sentido común. ¿Qué me haría yo? Cuello, todo lo que sea collarín, y fabricar un collarín que nadie apriete, pero inmovilice bastante el cuello de la manera que mejor pueda. Ahí tienen el caso ese a la derecha, el niño ese que está a la derecha. Eso es un ejemplo básico, pero por lo menos funciona. Con las piernas, miembros inferiores, ¿qué aconsejo yo? Una pierna lesionada, la amarran a la otra pierna, ya con eso tienen alineación. El brazo, alinearlo al cuerpo, en flexión de 90 grados del codo y sobre el abdomen, o en extensión o semi-extensión, pero lo adosan al cuerpo y con eso ya tienen una inmovilización para lo que ustedes quieran hacer.
Ya en base a los conocimientos y la práctica irá aumentando su variedad de soluciones para los problemas. Si tienen que inmovilizar, no les digo que improvisen mucho, no inventen demasiado y no se crean unos genios porque colocar unas cajas de cartón al revés, eso se ve muy llamativo, pero no es lo que debe ser. Pero sí tienen que inmovilizar, porque lo que les expliqué de las lesiones que pueden quedar remanentes si no se hace. Tengo casos de esto que dije que no iba a comentar casos personales, pero me llegó una fractura de húmero, un paciente que se fracturó en un río de Apure. Lo trajeron en camioneta y llegó hasta San Fernando, dando tubo. En San Fernando lo montaron en una avioneta y lo trajeron en una avioneta aquí en el aeropuerto, aquí abajo en el aeropuerto Caracas, en Charallá. Lo subieron en una ambulancia y lo trajeron aquí en la emergencia. Ese paciente tiene una fractura de húmero y no tuvo ninguna inmovilización. El señor vino dando tubo durante casi 3 horas, agarrando golpe en ese húmero. Imagínense las posibilidades de las complicaciones neurológicas vasculares. De manera que sí tienen que inmovilizar con algo simple y lo más anatómico posible. Vamos ahorita con inmovilizaciones por áreas anatómicas. Quizás esta sea la parte un poquito más práctica. Vamos con esto porque voy a ir por cada zona con fotografías, tratando de hablarle con las fotografías con muchos tips prácticos para que ustedes se ubiquen más o menos en la información de lo que hay que hacer. ¿Ok? Comenzamos de arriba abajo. Cuello. Las inmovilizaciones las conocen ustedes. Básicamente son cuellos rígidos, inmovilizaciones rígidas, inmovilizaciones blandos, collarines, depende de los que ustedes cuenten, lo fabrican, pero casi en todos lados lo consiguen. La mayoría de los pacientes que ustedes van a ver, casi siempre ya vienen, porque vienen de un traslado, vienen ya con un collarín puesto. Generalmente si ustedes están en su ambulatorio, una emergencia, lo traen en un servicio de traslado de emergencia, una ambulancia, o alguno de los bomberos rescatistas, casi todos ya vienen con un inmovilizador en el cuello. Aquí de esto lo interesante es cuando ustedes le retiran el collarín. Esta es una pregunta que yo siempre me hice, porque me llegaba el paciente y no le quita el collarín, llévalo a rayos X. Bueno, pero le tengo que quitar el collarín para examinarlo. No le toque el collarín, que si tiene una lesión. Este es un tema bastante interesante. Cuando, pues nadie les dice cuándo ustedes tienen que retirar ese collarín y no lo tiene definitivo. Esa pregunta yo no se las voy a contestar. Eso se lo voy a dejar a ustedes como tema de estudio, tema de investigación. Van a tener que preguntar y fastidiar a los neurocirujanos o a los que vean de lesiones de columna y cuello para ver cuál es el criterio de cuándo le van a retirar el collarín. Busquen esa información, ahí les dejo ese trabajo pendiente y cuando yo vaya caminando por aquí, por la clínica, ya los vea, le preguntaré, mira, ¿cuándo le va a quitar el collarín a este? O cuándo, a ver si ustedes le pararon a esa información o no. ¿Cuándo le va a retirar el collarín? Segundo punto, hombro, lesiones a hombro y codo. Lesiones bien frecuentes, caída en bicicleta, pacientes adultos mayores, se fracturan y se lesionan el hombro, fracturas de húmero, fracturas de codo, bastante complejas. Básicamente la inmovilización son las dos que están viendo ustedes ahí, el cabestrillo y el inmovilizador de hombros. No son lo mismo, tienen que entender cuándo uno y cuándo otro, y ustedes deberían manejar eso. Básicamente, cuando ven el cabestrillo, ustedes tienen el brazo en reposo y lo que está inmovilizando, como ven ahí en negro, es el codo, el antebrazo y la muñeca. Están inmovilizando más que todo la parte de codo y antebrazo. También de retruque están el brazo y el hombro. Pero ese brazo y hombro se está moviendo porque el efecto del cabestrillo es un efecto balancín. O yo puedo hacerle rotación externa y vean como yo estoy rotando el hombro hacia afuera. Y si tengo una fractura aquí, la estoy desarmando. Por supuesto, tengo una fractura de hombro, se rota, peor todavía. Por eso a la derecha ven el inmovilizador de hombro. Ese básicamente es el más típico de aquí. Es una faja alrededor del abdomen, donde ya tiene una abrazadera a nivel de la muñeca o del antebrazo, y eso no permite que se desplace la muñeca. Ya no puedo hacer rotaciones, ni puedo separarlo del cuerpo. Entonces, las lesiones de hombro, tienen que utilizar un inmovilizador de hombro. Abajo hay varios modelos. Desde lo más básico, el Velpo, el vendaje del Velpo, donde se incluye bastante sencillo el hombro, pero sigue siendo, eso hay que conectarle como la segunda imagen, donde ya se le coloca alrededor, en todo el tórax y el abdomen, todo ese vendaje alrededor. Eso justamente para evitar el movimiento de aducción y de rotación. Tienen ya una férula en el medio. El otro siguiente, el paciente donde ya tiene un cojín, ya son inmovilizadores, donde ya uno quiere lograr contrarrestar los efectos de tracciones de los músculos sobre las fracturas, son para el tratamiento más definitivo. Por último, ortesis o férulas que se utilizan para la parte final con lesiones de hombro. Llévense la parte importante de hombro, de
de que hay que inmovilizarlo, que no se separe, que no rote y no se separe. En la parte práctica, ¿cómo hacemos las inmovilizaciones? Y quizá veamos un taller. Se coloca este tipo de inmovilización que se llama en pinza de azúcar. Comienza la parte de arriba, va por la parte de abajo del codo, llega a la axila. Básicamente hace una U y ustedes le colocan su yeso o su venda. Esa es la que llaman en pinza de azúcar. La otra inmovilización, lo que pasa ya es como un sarmiento. Los sarmientos son los yesos que ya llegan arriba y tratan de cubrir ya la mayor inmovilidad del hombro. Tiene una parte más alta. Hay unos que hasta lo doblan hacia abajo, pero eso no permite reducción. Eso más o menos es la imagen, que para que tengan una idea el tamaño de lo alto que debe ser la inmovilización. No sirve de nada que yo tenga una fractura de hombro, le pongo una férula, pero la férula llega hasta el nivel del hombro. Justamente esa férula va a hacer que esto se mueva más. Hay que tratar de subirla lo mayor posible la inmovilización. Inmovilizaciones de muñeca y mano. En general, las inmovilizaciones de todo lo que es muñeca y mano la tienen allá a mano izquierda. La mano que tiene la férula negra. Vean la posición que va desde los dedos hasta el antebrazo, el tercio proximal del antebrazo. La muñeca viene con un poquito de dorsiflexión, hay flexión de los dedos y hasta a veces un poquito más de flexión de los dedos distales, la parte distal. Esa es la férula básica que se utiliza, esa es la posición básica anatómica. Podemos colocar en esa inmovilización de muñeca, esa sirve para casi todos los problemas de mano también, esa férula para todos los problemas de fractura, traumatismo de mano. Noten que esa tiene suelta el dedo pulgar, ya más adelante lo explico. Pero la férula básica, con esa férula, si ustedes la pueden fabricar en una emergencia, es lo ideal. Arriba a la derecha las tienen. Tienen el yeso circular y tienen la férula de yeso. Esa férula la fabrican ustedes. Eso en los talleres podemos ver que hay una manera de colocando primero la guata encima, después doblando previamente la cantidad de vendas que utilicen. Ya verán si 1, 2, 3 vendas, dependiendo del grosor y el ancho. Podrán mojarlas, dejar que se seque, colocarlo en la parte de abajo, ponen al paciente a pedir como se pide limosna, la colocan desde los dedos hasta el antebrazo, previo guata, le colocan su venda elástica encima y esperan que eso seque y frague. ¿Cómo colocar o cuándo colocar una férula de yeso o colocar un yeso circular? Casi siempre cuando hay un traumatismo de infecto inflamatorio, acuérdense de eso. Si yo coloco un yeso circular, cuando me haga mi efecto inflamatorio me crea una sobrepresión y eso puede cortar la circulación o crea muchísimo dolor. Generalmente con los traumatismos recientes uno coloca siempre una férula, igual un postoperatorio o un tratamiento, siempre coloca una férula. Y posteriormente, dependiendo de la evolución o el traumatismo, ustedes pueden colocar a la semana, a los 10 días cambian a un yeso ya circular, mucho más firme, que puede durar 3 semanas, hasta 6 y 8 semanas, dependiendo de lo que ustedes necesiten. Arranquen siempre con férulas para lo que ustedes necesiten y con eso ideal. Así que hay que saber manejar todo lo que les recordé adelante, los diferentes tipos de inmovilizaciones y férulas, tanto las que están preestablecidas y las que venden en farmacia, como las que ustedes pueden aprender a hacer en su ambulatorio o en su emergencia. Vamos a ver si logramos hacer ese taller. Abajo le pongo 4 láminas para que se acuerden, un yeso en la muñeca, generalmente va del antebrazo hasta la base de los dedos, liberando el dedo pulgar. En azul, esa persona que tiene ese yeso hacia arriba, es porque la muñeca y la mano, si yo inmovilizo nada más hasta el tercio distal, voy a tener el problema de pronosupinación. De manera que el yeso siempre debe ser hasta arriba. Si lo pone hacia abajo no está haciendo nada. El yeso tiene que bloquear la articulación del codo para evitar los problemas de pronosupinación y se desplacen y se mueven las fracturas de muñeca. Fracturas ya de mano y así puede ser hasta el antebrazo. Abajo tenemos una inmovilización, una férula con problemas ya de pulgar, o puede ser una misma, venden férulas de muñeca con extensiones al pulgar. Y por último, férulas dinámicas donde ya tienen adosado todo lo que es el movimiento y para contrarrestar las funciones. Eso lo verán ya con la gente de cirugía de la mano. Estaba planteando el doctor Briceño que iba a hacer algunas charlas con ustedes. Vamos a ver, trabajar en esa parte. Un temita, por ejemplo, con respecto a muñeca y mano. Dependiendo de la experiencia, cuidado con esto, no estoy recomendando que lo hagan, pero si yo en un autoambulatorio tuve que hacer una reducción de una fractura de codo, una fractura de muñeca, tienen que conocerlo y acuérdense de lo que les recordé al principio, que requiere técnica, conocimiento y saber lo que están haciendo y las indicaciones. Un yeso para colocar para este tipo de fracturas requiere muchas indicaciones, la forma y la inclinación,
para quitarle la tensión, que no puede quedar demasiado comprimido, que tienen que estar apoyados. Entonces son férulas y yesos bastante complejos. Yesos para tratamientos post reducciones tienen muchos trucos, mañas e indicaciones. Tengan cuidado para ejecutarlo y comiencen siempre con alguien que les haya enseñado cómo hacerlo antes de empezar a intentar ese tipo de inmovilizaciones. Quédense con las férulas que van a quedar bastante bien con eso. Problemas de cadera. La cadera básicamente tienen a mano izquierda todo lo que se requiere inmovilizar una cadera, lo más grande posible, como están viendo los pacientes acostados. Traten de adosar un miembro al otro, si pueden en extensión o como muestra la lámina con una pequeña cojín debajo de la rodilla y colocando algo que sea firme en su alrededor. Puede ser un objeto externo, una tabla, o adosarla a la otra pierna. Importante tratar de alinear el pie. Acuérdense ese paciente mayor que se cayó y ustedes le recuerdan que la fractura de cadera porque está cortado y rotado hacia afuera. Eso es por los músculos rotadores de la cadera. Cuando se fracturan, unos rotan hacia afuera y por eso el pie se cae. Como está partido en el medio de la inserción de los rotadores internos, el pie cede y se cae. Pero eso duele muchísimo y traslada. Es importante tratar de ser posible de alinear el pie con el pie viendo hacia arriba, alineado paralelo al otro. Con eso se va a reducir bastante la fractura de cadera, no dejarla totalmente caída eso. A mano izquierda, este es un cojín, te lo muestro por curiosidad, en hospitalización no lo han visto, después de las fracturas de cadera, las reducciones post cirugía, colocamos un cojín entre las rodillas, más que todo para mantener la prótesis en la posición más alineada. Eso va para evitar luxaciones de prótesis, eso es una indicación postoperatoria. Eso cuando está puesto traten de hacer que se mantenga, porque eso evita las luxaciones de las caderas postoperatorias. Abajo una ortesis que se puede dar en pacientes con fracturas o problemas de cadera. Un detallito de las caderas, no sé si lo han visto fabricándolas en la emergencia. Lo que estoy viendo, uno trata de mantener alineado viendo hacia arriba todo el tiempo el pie. Eso es un botín antirrotatorio, se los presento. Eso es difícil que lo consigan, casi siempre los traumatólogos ya nos acostumbramos a fabricarlos en la emergencia. Hacemos un botín, un palo de escoba es lo que siempre se consigue, se cubre con yeso y la idea es que de repente podrán ver que verán un paciente de vez en cuando en hospitalización con un botín antirrotatorio. Esto es porque la fractura de cadera, si está en rotación externa, duele muchísimo para cualquier movimiento y maltrata más y elonga los tejidos. Si uno lo tiene reducido con la rotación, con un botín, ayuda mucho. Por supuesto que esto es algo de utilización muy temporal y muy corta, 1, 2, 3 días, tenemos un tratamiento continuo. Lastimosamente, yo he tenido que mandar pacientes con botines rotatorios en los hospitales en su época porque no iban a cirugía y se tenían que quedar en la casa, bueno, para tratar de que estén lo más aliviados y la mejor reducción posible. Esto no quita el acortamiento, esto corrige nada más la alineación de rotación. Inmovilizaciones de rodilla. El caballito de batalla, el grande negro, el inmovilizador de rodilla, universal. Ese es el ideal, con eso solucionan ustedes casi la mayoría de todos los problemas de rodilla. El que lo consulte, tengo un problema de rodilla, me duele la rodilla, póngale un inmovilizador de rodilla. Y después vamos a averiguar qué es lo que está pasando ahí. Inmovilizador debería ser largo, lo más alto posible, en el tercio proximal de muslo y que llegue al tercio distal de la rodilla. ¿Okay? Si pueden que tenga el espacio para la rótula. Esto no es para que lo doble, esto es simplemente para que no comprima esa parte y no evite luxaciones. Ideal que sea un poquito de flexión, pero si no, coloquen el inmovilizador. No cuenten con un inmovilizador de rodilla. Abajo tienen para hacer una férula. Va desde el tobillo hasta el muslo, lo ponen en la parte de abajo el yeso, lo mismo que les expliqué para la muñeca. Colocan algodón, planifican sus vendas, 3, 4 vendas, dependiendo del grosor que la quieran y el ancho. La fraguan, la colocan, la ponen y la moldan en la posición anatómica que ustedes quieren y la fijan con colocación de guata primero, algodón y su venda elástica para hacer que frague de la manera más anatómica posible la férula. Un poquito de flexión evita la extensión prolongada cuando pasa el tiempo. Que si la férula va a incluir el pie y el tobillo, generalmente es lo más recomendable, no la que está ahí hasta los maléolos del tobillo, sino incluya el talón y se vaya hasta el tobillo. Esa es la que realmente inmoviliza más la rodilla. Acuérdense lo que les expliqué, inmovilizar 2 articulaciones. 3 informaciones con respecto a inmovilización de rodilla. Lo que están viendo en el centro, esas famosas rodilleras, eso no inmoviliza, eso no
Eso no sirve para inmovilizar la rodilla. Todo el mundo cree que tiene un golpe en la rodilla, me coloco una rodillera. Eso no inmoviliza. Eso es para cuestiones de tejidos blandos, lesiones, ligamentos dañados, y eso mantiene un poquito, disminuye un poquito la actividad de esa zona, haciendo que otra trabaje más. Pero eso no sirve para inmovilizar. Llévense eso porque a la gente le encanta, con un traumatismo y tiene un golpe, un dolor de rodilla, colocarse algo apretado ahí. Eso no es para eso. Una cosa es inmovilización y otra cosa es colocar vendajes compresivos de este tipo. Una férula articulada para la parte ya de recuperación final, y abajo tenemos lo que son los vendajes funcionales. Eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Qué son los vendajes funcionales? Ya cuando viene la parte de recuperación, ya ustedes quieren inmovilizar con vendaje, pero es una inmovilización parcial de alguno de los tejidos que está lesionado, de manera que eso, con una técnica uno puede colocar su vendaje e inmovilizar un poco más esa zona y dejar que otra se movilice un poco más. Ya les voy a hablar un poquito más de eso. Pie y tobillo, caballito de batalla, la férula, toda esa férula que están viendo ahí, esa de ahí está incluyendo los pies, por eso es tan larga, porque es una movilización que tiene que ver también con pie y tobillo y pie, perdón. Si no, dejan libre los dedos como el de abajo. Abajo una bota de yeso para inmovilización de pie y tobillo, bien alta, dejando libre todo lo que es la flexión y extensión de la rodilla, dejando libre la parte de los dedos, bastante. Cuiden con 3 puntos, sobre todo los 2 maléolos del tobillo, que tenga guata ahí, y los dolores, porque el paciente termina acostando demasiado todo el tiempo el pie en el suelo y hacen unas lesiones en el apoyo del calcáneo, la parte de atrás del tobillo. Esa tienen que ponerle bastante acolchado allá atrás, porque ahí se forman unas úlceras de presión bien fuertes. Cuiden bastante ese punto a la hora de colocar eso y vigílense cuando el paciente se esté quejando de eso. A la derecha hablamos un poquito sobre inmovilizaciones con tobilleras. Vuelvo a repetirlo, las tobilleras, eso no inmoviliza, da una sensación de compresión y falsa inmovilización, pero igualito no inmoviliza. La inmovilización no son las férulas y los inmovilizadores, estáticos y firmes. Ya una tobillera son para tejidos blandos y en parte de recuperación. Da la sensación al paciente que se está haciendo algo, pero no es la realidad para esto que nosotros necesitamos. Hay ya férulas especializadas posteriormente, como ese que están viendo de tobillo, y lo azul es porque se pone con un criogel y le pone frío. Estas dan para los equistes bastante alivio, ¿okay? Y por último abajo las walker o las inmovilizaciones de pie y tobillo. Los walker, cuidado porque hacen apoyo. Un walker se pone para apoyar, y el paciente que tiene una lesión de pie y tobillo no debe apoyar, no debe colocar. Entonces no sirve nada que yo le coloque un yeso y el paciente apoye, que coloque una férula o un material y apoye, porque el maltrato continúa. De manera que los walkers no son sino para tratamientos posteriores, cuando ya el paciente puede apoyar. Son botas que son más pesadas de lo que pareciera. La gente cree que son muy prácticas, pero realmente al principio no son tan prácticas, porque son muy pesadas. Sirve más una férula o algo más liviano y forza al paciente que no, invita al paciente a que no apoye. ¿Cuál es el verdadero alivio para las lesiones de pie y tobillo, más que la inmovilización? Muletas, limitar el que el paciente apoye, ya sea muleta de madera o de aluminio. La diferencia con las canadienses, que son las que van por antebrazo, eso es como información para ustedes, cuándo una y cuántos otros tipos de muletas. Las canadienses son para cuando el paciente tiene ya más adelante, más que todo cuestiones de equilibrio. Usted es un paciente mayor, y ya nada más con la mano y con el antebrazo tiene suficiente para mantener el equilibrio. Pero si uno quiere hacer fuerza de apoyo y no apoyar, requiere muletas que apoyen en la axila. Son muletas completas, universales, para que el paciente pueda realmente ponerse firme. Entonces nosotros para estos casos no deben ser muletas canadienses o cortas, muletas altas, muletas que sean de apoyo axilar y antebrazo, porque hay un buen control y que el paciente no apoye la lesión. Por último, siempre se olvida la pelvis. Nombran a todos los miembros superiores, nombran a la columna y el cuello. La pelvis nunca la nombran. Pues la pelvis es bien importante también en las lesiones. Hay que inmovilizarla, por sobre todo las lesiones vasculares. E inmovilizaciones de pelvis, noten en el dibujo abajo que cuando un paciente tiene una fractura de pelvis, el vendaje que tiene alrededor de la pelvis. Uy, eso es importante para cerrar las fracturas de pelvis. Si se sospecha una lesión de pelvis, un gran traumatismo, un accidente de tránsito grande, caída de altura, 3 pisos, una cuestión grande, un traumatismo de pelvis significativo, que por dolor usted lo examinara en la clínica, aprieta las 2 crestas ilíacas, la maniobra suave de apoyarse el paciente acostado y apoyar sobre las 2 crestas ilíacas a ver si hay
dolor a la presión y sospeche que es una lesión de pelvis, colóquenle un vendaje alrededor en forma de cincha alrededor de la pelvis y tratar de cerrar un poco esa lesión posible. Vale la pena, esto es bien importante porque el sangramiento por lesiones de fractura de pelvis es mortal. Baja y la hemoglobina del meteorito cae bastante, y esto en la emergencia no nos damos cuenta. Llega el paciente politraumatizado, muchas cuestiones de imágenes de fracturas de mano, piernas, tobillos y muchas férulas, pero se le olvida que lo puede complicar es una lesión de un sangramiento por una fractura de pelvis. Hay que ver la pelvis y ver si hay que inmovilizarla lo mejor posible. Un poquito sobre las tecnologías que se están trabajando ahorita. ¿Qué está tratando la tecnología de inmovilizaciones en traumatología? Férulas más anatómicas, férulas más funcionales, férulas más livianas, materiales más livianos, para ese tipo de cosas. Hay lo que son diseñados en 3D, mucho más anatómicos. Los vendajes, hay cualquier cantidad de vendajes funcionales, y ahorita lo voy a poner en la administración, que es el vendaje funcional. Esa es la parte de tecnología. ¿Qué es esto de los vendajes funcionales? No es lo mismo un vendaje funcional, que el que venga a mano izquierda, que un vendaje de neuromuscular. Ese ahorita que está de moda, la gente entonces ven con esos colorines, muy bonito, y mira, está vendado, inmovilizado. No, señor, eso no inmoviliza. Un vendaje de kinestesia no inmoviliza. El principio del vendaje funcional es el que sale abajo. Es una inmovilización mecánica selectiva. Yo tengo una lesión de un esguince de tobillo donde tengo el tendón tendón peroneal anterior que está distendido. Eso lo van a ver cuando vean la parte de esguince. A mí me interesa inmovilizar, como está en el dibujo de abajo, en 1, 2, 3, 4. La venda verde es una venda que no permite que estire. Esa venda mantiene firme, que el tobillo no se vaya en pronación interna, que no se rote en posición interna. Una vez que se fija ese, que no estire, se colocan los otros vendajes por encima para mantener un movimiento parcial de las otras articulaciones. Permite un poquito flexo-extensión, dorsiflexión, y hasta apoyar. Entonces un vendaje funcional, la articulación puede funcionar, pero protegiendo más el área específica del tejido blando que quiere. Es un vendaje funcional, es lo que más se está trabajando y es lo que más se está desarrollando, en lo que hace fisiatría y rehabilitación. Requiere bastante técnica y maña de ponerlo para entender la fisiología y la biomecánica, y eso sí funciona bastante bien. Ya la kinestesia, ya eso es para la parte de información propioceptiva, eso tiene que ver con rehabilitación, tiene otros propósitos. Que si la gente de kinestesia puede hacer un vendaje de eso funcional, ya dependerá de su entrenamiento, su habilidad, que sí es posible, pero entiende que son dos cosas diferentes. Complicaciones de las inmovilizaciones. Bueno, ya saben que puede haber vasculares, demasiado lesiones previas si no se colocan, lo que hemos hablado todo el tiempo. Si es demasiado apretado el yeso, la inmovilización que usted tenga, comprime al nervio y crea una inmovilización. Si no está bien colocada la inmovilización, el nervio queda comprimido o queda mal orientado. Vasculares, por supuesto, todo lo que es demasiado comprimido para evitar síndromes compartimentales, por ejemplo, en la parte de los miembros inferiores. Complicaciones óseas, si estamos puestos la inmovilización, queda el miembro cuando hace consolidación, elongado, rotado, en una posición que no hace que sea funcional. Lo que les hablé al principio del concepto de traumatología, lo que hacemos, que después que ustedes coloquen el tratamiento, lo que ustedes colocaron, esa inmovilización que colocaron, tiene que ser que después que cure ese paciente, que esté rehabilitado y esté de alta, tiene que estar la parte de rehabilitación que quede funcional, que eso quede después otra vez operativo como debe ser. Y eso depende, en gran parte, no es que le colocaste inmovilización, sino que la inmovilización no hizo daño, sino hizo el efecto que tú querías prolongado, y que después el paciente se rehabilitó y vuelve otra vez a su actividad normal. Daños a los tejidos blandos, si hay demasiada compresión, hacen lesiones, lo que comenté en los tobillos, las lesiones de compresión a nivel del talón, de apoyo en las zonas de prominencias óseas. Causas de estas complicaciones o errores de colocar las inmovilizaciones: demasiado comprimido, en malas posiciones, demasiada inflexión o una inmovilización totalmente recta en la pierna. Eso después molesta mucho porque están estirando todos los músculos de atrás de la parte del muslo y la inserción de la rodilla y duele demasiado. Una inmovilización inestable, postoperatoria, la inmovilización se está moviendo, eso hace que el paciente retarde la consolidación y la formación de los puentes óseos. Si es por demasiado tiempo prolongado, crea demasiadas adhesiones, o por lo menos el hombro crea todo lo que son los problemas de hombros congelados.
puntos de sobrepresión, que se los he recalcado a cada rato. Todo eso nos causaría las complicaciones que pudieran mover a cardias vasculares, neurológicas, óseos, de tejido blando. La creatividad de la movilización es el límite, como están viendo. Ustedes pueden, me parece bien que tengan creatividad, pero tienen que recordarse, si se ponen creativos a nivel de un ambulatorio, no tienen recursos, ambulatorios en la casa que quieren hacer algo, acuérdense lo que les hablé al principio otra vez, los conceptos básicos que deben ustedes hacerlo y manejar. Llévenselo de aquí. Tienen que ser temporales, nada de lo que ustedes coloquen es definitivo, completo, temporal, hasta que se vaya hacia el diagnóstico o se culmine el tratamiento que ustedes están haciendo. Alivien el dolor, colóquenle férula a la gente, háganlo, inmovilícenlo, o colóquenle algún tipo de inmovilización de vendaje cuando estén en la casa para trasladarlo de la casa o del ambulatorio a otro sitio. Mientras más equipo tengan y más preparación tengan ustedes, mejor la inmovilización, más beneficios para el paciente. Requiere una técnica adecuada, lo vamos a ver en posible cuando veamos quizás los próximos seminarios, cómo colocar exactamente las férulas con los talleres, otra vez los tips, pero hay que entrenarse cómo colocar las inmovilizaciones, pero las más básicas ya vienen listas, las que vienen de la emergencia, son universales, usted simplemente tiene que aplicarlas y listo, pero hay que utilizarlas. Yo he visto demasiados pacientes aquí en la emergencia donde están las férulas y están guiándose con fracturas de tibia y fracturas de antebrazo y no utilizan las férulas que tenemos allá abajo para eso, lo van a llevar a radiología. Utilicemos las férulas básicas y hagamos las férulas definitivas. Pueden hacer daño, si están mal colocadas las inmovilizaciones, pueden crear daño, tengan cuidado con esa parte. Requieren criterios para implementarlas, cuándo inmovilizo, quién inmovilizo, cuánto, qué tan apretado, qué tan móvil es. Acuérdense de tratar de inmovilizar por lo menos 2 articulaciones. Tengo una fractura de la muñeca, inmovilizo nada más la muñeca, cuando yo rote se va a mover radio y cúbito y no sirve lo que está pasando. Fracturas de húmero, tienen que inmovilizar en lo posible todo el hombro y el codo. Fracturas de rodilla, tienen que subir lo más posible la inmovilización y lo más abajo la inmovilización. En caso de traumas de magnitud son obligatorias. Esto lo digo porque un paciente politraumatizado, mientras se tenga atendiendo las otras emergencias, torácica, neurológica, paciente abdominal, quirúrgico, tiene que contemplar la parte de problemas de sangramiento, problemas neurológicos, de manera que hay que inmovilizar a ese paciente para que le hagan posteriormente su resolución definitiva del problema que tenga. Pero el paciente en la emergencia hay que inmovilizarle lo antes posible, previa jerarquía de los protocolos, pero hay que inmovilizarlo. Y debe ser también otro concepto importante, que las inmovilizaciones requieren ser supervisadas. Ustedes la coloquen y síganle, háganle seguimiento a las inmovilizaciones, muy apretada, veanle los yesos, apliquen a los pacientes, cuidado si el yeso te apretó mucho, se te puso morado, si no sientes los dedos, si tienes mucho dolor, si se te aflojó. Hagan planes de trabajo, te voy a ver en una semana, vuelvan a ver a los pacientes, vuelvan en una semana, cítenlo en 3 semanas. Eso hace ver que ustedes cómo evolucionó, les va a ir calibrando cuánto tiempo ustedes pueden colocar las inmovilizaciones. Uy, este yeso me quedé corto porque poco tiempo, el paciente se le está doliendo mucho. Bueno, eso lo vamos a ir manejando poco a poco, donde damos ya cada parte en su momento. Por último, bueno, el fastidio de quédate en casa. Muchas gracias a todos ustedes por estar conectados. Les doy unas buenas tardes, les agradezco bastante al doctor Luis Parodi, agradezco a todo el Departamento de Educación que nos da facilidades para todo esto, y al Centro Médico Docente La Trinidad, quien está siempre promoviendo toda esta parte de educación y nos alimenta todo este tipo de actividades. Hasta luego, buenas tardes.